Muy buenas. A continuación explicaremos la operación del ranurado en el torneado. Como podemos observar, esta es una operación que requiere una herramienta llamada buril de ranurar, en la cual se hace una ranura o un cuello en la pieza. Como podemos notar, la herramienta se desplaza radialmente y va haciendo varias pasadas. Como podemos notar aquí, tenemos los parámetros del ranurado, los cuales son el diámetro inicial, el diámetro final, el ancho de la ranura y el ancho de la herramienta de corte o del buril. Como podemos notar también en el 3D, aquí vemos los parámetros, otra vez, los parámetros aquí explicados anteriormente, el ancho y los diámetros. Podemos notar aquí como diámetro mayor, diámetro menor, B el ancho de la ranura, B mayúscula ancho de ranura, B minúscula ancho del buril de ranurar. La velocidad de corte es la mitad de la velocidad de corte de desbaste de un cilindrado en desbaste. Es decir, la velocidad de corte la vamos a buscar en la tabla dependiendo del material de la pieza, del avance y material de la herramienta. Encontramos el valor y ese valor lo dividimos entre 2. O sea, la velocidad de corte en desbaste es la mitad de la velocidad de corte del ranurado, es la mitad de la velocidad de corte en desbaste. El avance lo escogemos menor o igual a 0,1 milímetro por revolución. El espesor es el ancho y la RPM la calculamos con la fórmula 1000 por velocidad de corte, pi sobre el diámetro inicial. La longitud es la diferencia de los dos diámetros dividido entre 2. El número de pasadas I lo podemos calcular mediante la función de Excel llamada redondear más, dividiendo el ancho entre el ancho del buril. El tiempo principal lo calculamos mediante la ecuación longitud por el número de pasadas sobre el número de revolución por el avance. Vamos a llenar o a gestionar la hoja de operaciones. Inicialmente debemos tener claro cuál es el material de la pieza. Vamos a escribir o vamos a seleccionar un acero 1045 como el material de la pieza. El material del buril o material de la herramienta tenemos que saber cuál es. En este caso escogeremos acero rápido. En este caso acero rápido, que se denomina con la letra o las iniciales HSS. En la tabla lo encontramos como SS. Listo, ahora vamos a operaciones, escribimos la operación que vamos a realizar. Vamos a realizar un ranurado de una superficie determinada. Por ejemplo, ranurado de la superficie X, puede ser la superficie A, B, C o D. Nosotros tenemos que identificar o ponerle un nombre a cada superficie. Aquí escribiremos el tipo y material del buril. Como ya habíamos dicho anteriormente, escogimos acero rápido. Y el tipo de buril en este caso es un buril de ranurar. Recordemos que hay buriles de cilindrar, buriles de ranurar, buriles de roscar, etc. Entonces tenemos que especificar que este es un buril de ranurar. Continuamos escribiendo los valores o parámetros. El diámetro inicial es 30 milímetros, el diámetro final es 20 milímetros, la longitud la calculamos mediante la ecuación que estoy mostrando, la diferencia de los dos diámetros sobre 2. Diámetro inicial menos el diámetro final dividido entre 2.
Aquí tengo el ancho de la ranura. El ancho de la ranura se expresa con la letra B. La profundidad o el ancho del buril se escribe acá. El número de pasadas se calcula mediante la función de Excel llamada redondear más. Entonces buscamos redondear punto más, que quiere decir redondear al número entero hacia arriba, o sea, el número entero hacia arriba luego de la división. Redondear a un número entero pero hacia arriba. Escribimos el B mayúscula sobre B minúscula y escribimos punto y coma 0 para indicar que este número debe ser un número entero. Escribimos punto y coma 0 indicando que ese número de pasadas debe ser entero o con 0 cifras decimales. Presionamos Enter y automáticamente el programa nos calcula el número de pasadas en función de los parámetros ya descritos. El avance, como ya especifiqué, se debe escoger menor o igual a 0,1 milímetro por revolución, ya que es una operación de penetración y al ser de penetración debe trabajarse con avances lentos. Por ejemplo, puede escribir 0,05, 0,08 o 0,1. La velocidad de corte, debo ir a la tabla y ese valor dividirlo entre 2. Recuerde que esta tabla es para parámetros de corte de cilindrado en desbaste. Entonces, ¿aquí qué hago? Busco la tabla, busco el valor de la velocidad de corte correspondiente a ese material de pieza, a ese material de herramienta y buscamos para un avance de 0,2 el valor de la velocidad de corte. En este caso es 44 metros sobre minuto. A ese 44 metros sobre minuto, que es el que nos da la tabla, lo dividimos entre 2. ¿Por qué se debe dividir? Se debe dividir porque la operación de ranurado es una operación de penetración y en ese caso la pieza debe girar más lento. Por eso es que dividimos entre 2 la velocidad de corte. En este caso la mitad de 44 es 22. Las RPM la calculamos acorde a la fórmula ya expresada. 1000 por velocidad de corte, pi por el diámetro, dividiendo pi y el diámetro. Escribimos 1000 BC, que es la que ya encontramos o calculamos, sobre el pi, que todos sabemos que es 3.1416 por el diámetro mayor, el diámetro inicial, que es 30. Presionamos Enter. Nos da el valor de las revoluciones de giro, las RPM con las que debe girar la pieza. El tiempo principal en minutos lo calculamos mediante la ecuación longitud por el número de pasadas sobre n por s. La longitud calculada por el número de pasadas sobre las n, que son las RPM, por el valor del avance, que es 0,1. Presionamos Enter y aquí tenemos el tiempo principal en minutos. Entonces aquí podemos ver las unidades, el tiempo principal en minutos, la n en revoluciones por minuto, la velocidad de corte en metros sobre minuto, el avance en milímetros sobre revolución, el número de pasadas sin unidades, la profundidad o el ancho del buril en milímetros y las demás variables en milímetros, diámetros y longitudes en milímetros.
Si este video te ha gustado, suscríbete y compártelo para que así podamos desarrollar nuevos y mejores videos. Suscríbete y comparte. Muchas gracias.